Buenas tardes a todos y todas. Esta es la grabación de respaldo para el capítulo de capacitancia de la clase, semana 5. Debido a pues el accidente que sucedió con la grabación, básicamente descuido mío, voy a volver a grabar lo que es la explicación de la teoría y se les va a subir también por aparte la explicación de los ejercicios. Entonces, comenzando, capacitancia y dieléctricos. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es una configuración que incluye dos elementos eléctricamente cargados, con cargas de igual magnitud y signo opuesto separados por una distancia. Esta separación genera un campo eléctrico y una diferencia de potencial. También se les puede llamar condensador y almacenan energía potencial y carga eléctrica. Para almacenar energía se debe transferir carga de un conducto a otro y debe tener una carga negativa y otro la misma cantidad de carga positiva. Debe realizarse trabajo para trasladar las cargas a través de la diferencia de potencial resultante entre los conductores. El trabajo efectuado se almacena como energía potencial eléctrica. Ok, los capacitores tienen diferentes denominaciones para capacitancia y capacidad. Esto realmente no es de mucha relevancia para el curso, pero por si en algún ejercicio se los especifican, sepan que esta es la razón. Aplicaciones. Los capacitores básicamente pueden ser usados como pequeñas celdas de energía para cumplir una función determinada. Llámese el flash de una cámara, el sensor de una grabadora de radio o el sensor también de una bolsa de aire para un automóvil. La idea de esto es que la energía potencial se almacene y sea liberada cuando tiene que liberarse. ¿Qué mide un capacitor? Un capacitor mide capacitancia, no sé si la palabra es odio o qué, pero pues sí, mide capacitancia y se representa con una C mayúscula. La capacitancia, por definición, es la carga de cada conductor dividida entre la diferencia potencial entre los conductores. Ok, esta definición realmente ustedes la van a usar solo para temas de teoría porque en la práctica nunca se usa esta definición. Vamos a ver a continuación durante la interpretación que hay más fórmulas que pueden y van a sustituir a esta cuando se ocupe la fórmula de una capacitancia. Es importante recalcar que la capacitancia depende de las dimensiones y forma de los conductores, depende del material y hablando del material, cuando haya un material entre los capacitores va a ser un material aislante y este material aislante se le dice dieléctrico. Polarización. Polarización es un concepto importante de teoría que hay que tener en cuenta, que se refiere al aumento de la capacitancia cuando hay un dieléctrico presente. Esto sucede porque en el interior del material aislante ocurre una redistribución de carga y a esa redistribución se le llama polarización. Ok, ¿cómo se forma un capacitor? Físicamente hablando, un capacitor funciona en un proceso de tiempo. Cuando se inicia la operación o problema o situación, a menos de que se les diga lo contrario, cada conductor va a tener una carga neta cero. Los electrones después van a ser transferidos de un conductor a otro. Los conductores, cualesquiera A y B, aislados de uno a otro, forman un capacitor. Dentro del espacio que forman los capacitores, como ya se dijo, se hace un campo eléctrico. Esos capacitores van a estar separados por una distancia especificada y básicamente van a tener dos tipos de problemas: un capacitor con un medio vacío o un capacitor con un material adentro. Cuando se habla de capacitores es importante recordar que específicamente de capacitancia, perdón, el resultado siempre va a ir positivo. Esto porque los capacitores tienen básicamente una carga positiva y una carga negativa que tienen la misma magnitud. Sin embargo, por cuestiones de tal vez costumbre o por algo meramente físico, siempre se expresa este resultado positivo. Ustedes tienen que asegurarse que cuando sacan una capacitancia, esta sea positiva y ese sea el valor que reporten. Ustedes no pueden reportar que la capacitación capacitor es 0.3 microfaradios, porque por razones sí, de tecnicismos está incorrecto, sino que ese resultado tiene que ir positivo porque el lector asume que la otra placa tiene la misma carga pero de signo negativo. Esta simbología es la simbología que se usa para los capacitores. Esta simbología también puede ir al lado contrario. Déjeme, déjeme sacar un lápiz. Ok. Esta simbología básicamente también puede representarse de manera vertical. Es exactamente lo mismo, pero para que sepan que puede ir para cualquiera de las dos direcciones.
Ay, Dios mío, sí, 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 pero bueno, corregiremos eso después. La otra, en la laptop ya te da todo esto determinado, pero aquí no. Entonces, bueno, detalles. Ok, ¿cómo funciona un capacitor? Se produce básicamente un campo eléctrico en la región entre placas. Se va a producir una diferencia potencial que le vamos a llamar delta VC. Conforme el capacitor se carga, la diferencia de placas aumenta y esta capacitancia se puede ver en el gráfico. La carga aumenta y la diferencia potencial también. Esa es una relación lineal con la ecuación de la línea que todos conocen. Y básicamente tenemos que la carga es igual a, en este caso, M por el cambio en VC. Es decir, la capacitancia por el cambio en VC. Esto nos vuelve a llevar nuevamente a la definición teórica de capacitancia, que es la carga entre las dos placas de los capacitores, los dos conductores, entre la diferencia de potencial. Aquí es importante recalcar que como tenemos coulombs entre volts, esto sería farads o faradios. Esta es la unidad en la que ustedes reportan capacitancia. Ahora, para el tema de resolver ejercicios, tenemos aquí como un ejemplo estándar, un capacitor separado, dos conductores forman un capacitor separados por una distancia d. Ok, para el tema de resolver ejercicios, lo primero que se va a hacer siempre es calcular el campo eléctrico generado en las placas. Se va a imaginar que se coloca una pequeña cajita, una superficie gaussiana con la intención de encerrar una pequeña carga de la placa. Como el campo eléctrico es paralelo al vector del área, el coseno entre ellos es igual a 1. Aparte, los vectores de campo eléctrico son equidistantes de la superficie gaussiana, lo cual permite que el campo eléctrico salga de la integral y al resolverla se obtiene el producto de la magnitud del campo eléctrico con el área pequeña de la caja. A esto lo llamamos A sub 0. Nos referimos a esta integral. Esta integral básicamente representa todo el trayecto del campo eléctrico de principio a fin. Podemos sacar el campo eléctrico y obtenemos que el campo eléctrico puede ser de la integral y tenemos A sub 0. Ok, tenemos un poco más de fórmulas, que es que básicamente lo que explican es que el campo eléctrico total depende de la densidad de carga superficial, y al ser la densidad constante puede escribirse en términos de la carga y el área total de la placa. En esta expresión Q y A están referidos al área total y carga total de la placa respectivamente. La razón de por qué hacemos esto es lograr que el campo eléctrico en las regiones externas de la placa sea cero, por lo que se logra contener en una región el campo eléctrico determinado en una zona determinada, valga la redundancia, del espacio. Esta fórmula es básicamente, una vez que tenemos el campo eléctrico, se puede determinar la diferencia potencial en la región de interés. Esta integral que vemos acá es como decir definir un camino desde la región negativa hasta la región positiva. Y este menos que se ve aquí es lo que yo les comenté ahora, de que la capacitancia siempre tiene que dar positiva. Para eso es este menos, para que el resultado de potencial eléctrico siempre sea negativo y se cancele al final para que una capacitancia nos quede positiva. Como les dije, se define un camino de la placa negativa a la placa positiva. Podemos sacar el campo eléctrico integral y obtener así la distancia de separación entre las placas. Obtenemos una expresión donde la diferencia potencial es el producto del tiempo del producto del campo eléctrico por la distancia entre placas. Este potencial entre las placas está dado por delta V. Esto se puede reescribir, perdón, no queremos ver eso. Esto se puede reescribir en términos de la carga y se procede a utilizar la definición de capacitancia, obteniendo así la capacitancia en términos del área y la distancia entre placas. Para este caso, tenemos que epsilon sub 0 es una constante que ustedes ya saben que, si no me equivoco, es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios metros. El área es el área de las placas, el área de las placas, y la distancia es la distancia de separación entre las placas. Muy importante, no es cuánto miden las placas, es cuánto están separadas entre ellas. Ok, capacitores en serie y paralelo. Vamos a comenzar con capacitores en serie. Esto lo expliqué un poco mejor en el video de resolución de ejercicios, pero básicamente la forma de saber inmediatamente si un capacitor está en serie o paralelo es hacerlo dibujado, básicamente. Ok, aquí se tiene este capacitor. Si yo puedo dibujar una línea del capacitor a dos terminales sin pasar por otro capacitor, está en serie. En este caso yo puedo llegar a A, pero aquí tengo que pasar por otro capacitor para llegar a B. ¿Qué significa esto? Estamos con capacitores en serie. Los capacitores en serie tienen la misma carga
y la diferencia potencial, bueno, es diferente, valga la redundancia, y estas diferencias se pueden sumar. Aquí vemos que la diferencia potencial total es igual a la suma de las diferencias de potenciales, que es lo mismo que sumar la carga entre la capacitancia, es básicamente despejar la ecuación. De igual manera, tenemos que la diferencia potencial entre la carga es igual al recíproco de la carga equivalente. ¿Qué es carga equivalente? Perdón, capacitancia equivalente. La idea de este tipo de problemas, de este tipo de circuitos, es que ustedes quieren transformar varios capacitores en uno solo, en uno equivalente. Para este ejemplo, estos dos capacitores en serie se hacen uno solo y esto lo llamamos un capacitor equivalente único o capacitor equivalente. Cuando se trata de capacitores equivalentes en serie, ustedes tienen esto. La capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de todas las capacitancias. En términos normales significa que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1, la capacitancia 2, capacitancia 3, capacitancia n. Es muy importante recalcar, de nuevo aquí lo recalqué más en el video de ejercicios, pero cuando se trata de capacitancias equivalentes, este resultado que les va a dar al final de hacer esta suma está en faradios a la menos 1. Y pues esto es incorrecto, porque básicamente lo que están sacando es 1 sobre la capacitancia equivalente. Entonces esto tienen que elevarlo a la menos 1, es decir, darle la vuelta, es decir, dividir 1 por la capacitancia equivalente para sacar un resultado en faradios normales. Cuando se trata de capacitores en paralelo, otra vez vuelvo a hacer el ejemplo de lo que es dibujar, que para mí es la manera más fácil, más rápida. Que, ok, aquí a diferencia de los capacitores en serie, si ustedes tienen un capacitor en paralelo, se van a dar cuenta porque se puede dibujar un camino hacia las dos terminales sin pasar por otro capacitor. Ven, así que esto significa que los dos capacitores están en paralelo. Nuevamente, se tiene que hacer un capacitor equivalente. La diferencia aquí es que al contrario de los capacitores en serie, los capacitores en paralelo tienen el mismo potencial. Y la carga es lo que varía. Para saber la carga de un capacitor equivalente en paralelo es la suma de las demás cargas. Esto básicamente se transfiere a la capacitancia, porque la capacitancia equivalente de capacitores en paralelo es simplemente sumarlas. Aquí no tienen faradios negativos, no tienen nada, simplemente suman las capacitancias y ya está, capacitancia equivalente. Tenemos ahora almacenamiento de energía en capacitores y en energía de campo eléctrico. Ok, primero tienen que saber una igualdad. Si sube la carga en un capacitor es porque se está subiendo el trabajo. Ok, ¿por qué es esto? Esta expresión horrible que ven aquí es para determinar la energía que se almacena en un capacitor. Para esto vamos a usar la conservación de energía que ya se deberían conocer de física 1. Espero. El cambio de energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor es igual al trabajo que se requiere para cargar este capacitor. Es decir, este es el trabajo que se requiere para separar las cargas opuestas y colocarlas en cada una de las placas. Explicando un poco la ecuación, la integral es el tiempo de carga del sistema, por eso comienza en 0 y termina en Q, es decir, comienza en una carga neutra y termina en una carga Q, que es la dada. Se puede manipular un poco con la definición de capacitancia y sacar esto de la integral. Así obtenemos una expresión para la energía almacenada en términos de carga y capacitancia. Entonces, dependiendo de las variables con las que ustedes están trabajando, aquí tienen varias opciones para utilizar, para determinar, para determinar el almacenamiento de energía. Entonces, si tienen carga y capacitancia, si tienen capacitancia y diferencia potencial, o si tienen carga y diferencia de potencial. En cuanto a la energía de campo eléctrico, pues claramente tiene relación. Un capacitor puede cargarse liberando electrones de placa a placa en contra del campo eléctrico. Se puede decir entonces que la energía almacenada en el capacitor estaría contenida en el campo eléctrico, entre las placas y no en las cargas de los elementos conductores. Esta relación es esta de aquí, esta ecuación. Esta relación se puede expresar como la energía por unidad de volumen en el espacio entre las placas paralelas de un capacitor con área A y separación D. A esto se le denomina densidad de energía. Esto para los capacitores con placas paralelas, sin embargo, se puede manipular algebraicamente para obtener una densidad en términos del campo eléctrico. Esto que tenemos de aquí abajo, ahora sí, funciona para cualquier configuración de placas mientras exista un vacío.
Es decir, cuando se habla de energía y campos eléctricos, esta expresión, que es mucho más fácil que la de arriba, se puede usar para determinar esa densidad de energía eléctrica en el vacío, pero esa es la clave, en el vacío. Si ustedes tienen lo que sea en medio de las placas, una papa, un pedazo de madera, no pueden utilizar esa expresión. Ahora, dieléctricos. Esto quedó bastante cortado, pero pues es lo que hay. Como se mencionó anteriormente, un dieléctrico es un material aislante que se mete dentro de las dos placas, es decir, reemplaza el vacío. ¿Para qué funciona esto? Básicamente resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas grandes con una separación muy pequeña sin contacto. Es decir, hace que el capacitor sea real, que funcione. Incrementa al máximo posible la diferencia potencial entre las placas del capacitor. ¿A qué me refiero con incrementa al máximo posible? Como comenté ahora, en la vida real los capacitores tienen determinaciones, tienen capacitancias, tienen máximos. Este medio hace posible alcanzar ese máximo. Y la capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas es mayor entre dos placas cuando hay un material dieléctrico en vez de un vacío. Básicamente meter la papa en medio de las dos placas va a hacer que la capacitancia aumente. ¿Por qué va a hacer que la capacitancia aumente? Porque el potencial eléctrico va a disminuir, y como el potencial eléctrico en definición es el denominador, pues básicamente la capacitancia original sube. Esto nos lleva a una relación muy importante. Si ustedes están en un ejercicio analizando un capacitor en diferentes puntos del tiempo, tomen en cuenta que C0 sería como decir el principio, igual V0 sería el principio, y C y V normales serían la capacitancia ya con el material dieléctrico, es decir, cuando el sistema está en curso. Ustedes, el potencial eléctrico inicial siempre tiene que ser mayor que el potencial eléctrico final, porque están perdiendo potencial eléctrico cuando meten otra vez la papa en medio de las placas. Sin embargo, a diferencia de esto, la capacitancia final es más alta porque la misma papa hace que el potencial eléctrico baje, la carga se va a mantener igual, entonces por una cuestión de matemática la capacitancia va a ser más alta porque el denominador que estamos utilizando es menor. Ahora, aquí hay que introducir un concepto que es el de constante dieléctrica. La constante dieléctrica básicamente es algo que ustedes van a tener en cuenta, un factor que se tiene en cuenta siempre que haya algo dentro de las dos placas. Esta constante se representa como K, no tiene unidades y siempre es mayor que 1. Siempre es mayor que 1 y por ende positiva. Ok, estas unidades que están aquí, estas ecuaciones que están aquí, me parece que es importante resaltarlas por el simple hecho de que son útiles, pero solo se pueden usar si el problema les especifica que hay carga constante. Si no les especifica esto, no sirven, pero me parece que es importante mencionarlas. Ok, volviendo al factor K. Esta tabla de materiales es normal que ustedes se las den en los exámenes, o si no se las dan les van a decir directamente que el bate de teflón que tienen ahí en medio de las placas tiene una constante K de tanto. Si les hablan de un material y no les dan constante K, pregunten porque esa constante tienen que dárselas, a menos de que ya el ejercicio sea encuentre la constante de ese material. Muy importante, aquí podemos resaltar que vacío tiene una constante de 1. Por eso cuando hay vacío no se utiliza, porque pues el 1 no afecta. El aire tiene una constante muy parecida. Entonces, si están hablando de aire, ustedes pueden tomarlo como que es vacío. Es decir, si en un problema les dicen que el medio es aire, ustedes pueden simplemente no ponerla acá porque sería como meter 1. Finalmente tenemos carga inducida y polarización. Ok, ¿qué es carga inducida? Las placas de los capacitores tienen una densidad de carga asociada a ellas. A esta densidad la vamos a llamar sigma. ¿Qué es esto? Es la densidad de carga asociada que tiene la plataforma, la placa, por naturaleza, por ser X material. Al meter un medio dieléctrico entre ellas, la papa, este medio también va a tener su propia densidad de carga. Esta densidad se le llama la densidad de carga inducida, que sería este sigma sub I. Para calcular la magnitud de la carga superficial en cada lado del capacitor, ustedes pueden restar estas dos densidades de carga. También se vale rescatar que para este ejemplo lo que se hace es agregar un medio dieléctrico que también va a hacer que el campo eléctrico cambie. Estas ecuaciones de acá abajo, estas dos, son las ecuaciones para calcular el campo eléctrico en los dos casos, cuando no hay papa y cuando sí hay papa. Ven que el cambio es la diferencia entre los sigma. Aquí solo se tiene el sigma básico
porque este sigma básico simboliza la placa en su estado natural, y aquí ya se tiene el sigma menos i. Es importante mencionar que este sigma, esta densidad, es unidad de carga por área. ¿Qué significa esto? Que este sigma es igual a que ustedes tengan carga entre área. Y dependiendo de cuál sea el problema y si se lo especifican, densidad de carga entre área por distancia. Recuerden que esta D siempre es la separación. Ok, volviendo al sigma 1, sigma sub i, perdón, ustedes pueden determinarlo utilizando el sigma normal, el primero que se les dio, y este factor que básicamente es una modificación según el medio que estén usando, o sea, según el material de la papa. Estas simplemente son un par de ecuaciones que me pareció prudente meter aquí porque les pueden servir. No tienen mucha justificación teórica relevante, simplemente sepan que, por ejemplo, si ustedes les mencionan el término permitividad del dieléctrico, inmediatamente aplican esta ecuación, que es K por epsilon sub 0. Así, inmediato, ni lo piensen, esa es directa. Igual, si les pregunta por campo eléctrico dentro del dieléctrico, aplican esto. Esta E se refiere a un epsilon sub 0. Esto es un error mío, pero esto debería ser epsilon sub 0. Igualmente, aquí tenemos el despeje de esta fórmula para que tengan diferentes opciones en la hora de hacer sustituciones y despejes necesarios. Y esta es la versión resumida de la densidad de carga eléctrica con un dieléctrico. También es una fórmula que si se los preguntan textualmente, densidad de carga eléctrica en medio de un dieléctrico, ustedes saben de una vez, meten esta. Eso vendría siendo. El video quedó un poco improvisado por el error que cometí, pero esto vendría siendo la explicación de la teoría y espero que les sirva.